Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Oh, sí. Vamos a abordar un tema bastante delicado. Sí. El reciente ataque terrorista en Alemania, aparentemente perpetrado por un hombre de Arabia Saudita, ha desatado un montón de especulaciones. Ajá. Y también información contradictoria en línea. Vamos a analizar un relato de primera mano para intentar comprender lo sucedido, Sí. lo que se está reportando y por qué es importante. Exacto. Especialmente con esas elecciones alemanas en el horizonte. Es fascinante cómo todo esto se cruza con un momento tan crucial en la política alemana, Sí, con las elecciones a la vuelta de la esquina. claro. Las apuestas son altísimas. Sí. Y este ataque ya se está utilizando para impulsar diferentes agendas. Exacto. ¿Sabes? Y la fuente que estamos analizando hoy no escatima en su escepticismo. Cuestiona lo que percibe como inconsistencias Sí. en la narrativa oficial. Ah. Y plantea algunas preguntas bastante inquietantes sobre los posibles motivos y encubrimientos. Para empezar, destaca ese detalle tan escalofriante de que el ataque iba dirigido a un mercado navideño. Una táctica que resulta inquietantemente familiar. Sin duda. Evoca inmediatamente recuerdos de anteriores ataques yihadistas. Y esa conexión no es casualidad. Plantea preguntas inmediatas sobre la ideología del atacante y si fue o no un acto de terrorismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ajá. El relato se adentra en la presencia del atacante en línea. Sí. Y es una maraña de detalles contradictorios sobre sus creencias y motivaciones. Ok. Por ejemplo, se menciona que el atacante abogaba por los refugiados de Arabia Saudita, Interesante. lo que sugiere cierta simpatía Ujú. por los musulmanes. Esto plantea una pregunta crucial. Sí. Estamos ante desinformación deliberada, Ajá. un intento de controlar la narrativa. Claro. O hay complejidades genuinas Sí. que debemos comprender sobre este individuo. ¿Cómo podemos, como pensadores críticos, empezar a juntar estas piezas de información aparentemente contradictorias? Ya sabes, el relato se muestra especialmente escéptico ante las representaciones mediáticas del atacante como un islamófobo Sí. que odiaba a Merkel. Ajá. Incluso señalan que al atacante se le concedió el estatus de refugiado ¿Qué? bajo el liderazgo de Merkel. Ese es un punto significativo. Sí. Alemania ha experimentado un aumento del sentimiento anti-inmigración en los últimos años. Y este ataque podría ser fácilmente explotado para promover esas agendas políticas. Claro. Debemos ser extremadamente cautelosos Sí. a la hora de aceptar cualquier narrativa a pies juntillas. Claro. Pero entonces tenemos esta narrativa de que odiaba a Merkel Sí. por supuestamente intentar islamizar Europa. Ajá. Simplemente no parece cuadrar. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve primordial. Sí. ¿Cómo coexisten estas posiciones aparentemente contradictorias? ¿Cuál podría ser la explicación? Es posible que el atacante tuviera puntos de vista mucho más matizados y complejos de lo que se está presentando. Claro. ¿Qué nos dice esto sobre la fiabilidad de las fuentes de información? Sí. ¿Y cómo podemos discernir entre la realidad y la manipulación? Y luego está esta pregunta que realmente me puso la piel de gallina. Cuéntame. El relato menciona los antecedentes militares del atacante y su historial de retórica pro violencia en línea. Sí. Se preguntan cómo alguien con este tipo de perfil pudo obtener una licencia para ejercer la psiquiatría en Alemania. Esa es una preocupación válida. Sí, Apunta a un posible fallo de supervisión, claro. o lo que es más preocupante, Ajá. a un intento deliberado de ignorar las señales de alerta. Wow. Debemos preguntarnos si existen fallos sistémicos que permitieron que este individuo se colara por las grietas Sí, y qué medidas deben tomarse para evitar que algo así vuelva a suceder. exactamente. ¿Cómo podemos equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales? Especialmente en el contexto de la salud mental. Y aquí es donde el relato se adentra en el terreno de la teoría de la conspiración. Expresan serias preocupaciones sobre un posible encubrimiento para proteger ciertos intereses políticos. Aunque siempre debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Claro. Es importante reconocer que el control de la información es un fenómeno muy real, sobre todo en tiempos de agitación política. Yes. Este incidente pone de manifiesto la facilidad con la que se pueden moldear y manipular las narrativas para influir en la opinión pública. Es como si dijeran, no te creas todo lo que lees. Ajá. Y para ser sinceros, ese es un buen consejo en cualquier situación. Sí.
pero especialmente cuando las emociones están a flor de piel como ahora mismo en Alemania. Lo que llama la atención de este relato es la sensación de urgencia y desesperación. Sí. El autor está claramente lidiando con las implicaciones de este ataque e intenta desesperadamente comprender cómo pudo suceder algo así en su país. Y no está solo. Millones de alemanes hacen esas mismas preguntas ahora mismo. Claro. Este acontecimiento ha conmocionado a la nación hasta la médula Sí. y ha puesto de manifiesto profundas divisiones dentro de la sociedad. ¿Cómo crees que este incidente podría afectar al resultado de las próximas elecciones? Bueno, esa es la gran pregunta. Sí. Es en este contexto de miedo, incertidumbre y maniobras políticas donde tenemos que intentar dar sentido a lo sucedido. Es una tarea desalentadora, pero no podemos permitirnos rehuirla. Absolutamente. Y el relato que estamos analizando profundiza en cómo este ataque podría ser utilizado para obtener rédito político. Ven este ataque como un polvorín que podría encender las tensiones que ya están latentes en Alemania. Y no se equivocan al preocuparse. Con Alternativa para Alemania, AfD, el partido de extrema derecha ganando impulso en las encuestas, este incidente podría utilizarse fácilmente para avivar el miedo y el resentimiento hacia los inmigrantes y refugiados. Es como si dijeran, mira, esto es exactamente de lo que hemos estado advirtiendo. Esto es lo que pasa cuando se abren las fronteras. Y ese tipo de retórica puede ser increíblemente peligrosa, juega con las ansiedades de la gente y crea un clima de miedo y desconfianza. El relato incluso llega a sugerir que el ataque podría haber sido orquestado para beneficiar a AfD. No estoy seguro de estar listo para seguir esa línea de pensamiento, pero Es importante tener en cuenta que el relato no respalda explícitamente esa teoría. Simplemente la plantean como una posibilidad, por inquietante que sea. Para ser justos en una situación tan turbia, es crucial considerar todos los ángulos. cierto, pero incluso si descartamos la idea de una trama deliberada, el hecho es que este ataque le viene como anillo al dedo a la extrema derecha. Alimenta su narrativa y les da munición para impulsar su agenda. Exactamente. Y por eso es tan crucial tener estas conversaciones, diseccionar la información que se nos da y resistir la tentación de sacar conclusiones precipitadas. El relato hace mucho hincapié en la necesidad de ser consumidores críticos de la información, especialmente cuando procede de fuentes que podrían tener un interés personal en moldear la narrativa. Incluso señalan a medios de comunicación específicos, acusándolos de impulsar una agenda sesgada. Ese es un tema recurrente en situaciones como esta. La confianza en los medios de comunicación tradicionales se ha erosionado en los últimos años, y muchas personas recurren a fuentes alternativas para obtener sus noticias e información. El problema es que esas fuentes a menudo pueden ser aún menos fiables. Entonces, ¿cómo navegamos por este panorama de información contradictoria? ¿Cómo determinamos en quién confiar? No hay una respuesta fácil. Requiere una combinación de pensamiento crítico, verificación de fuentes y voluntad de considerar múltiples perspectivas. El relato subraya la importancia de mirar más allá de los titulares y profundizar en los detalles. Instan a sus lectores a cuestionarlo todo y a exigir pruebas que respalden cualquier afirmación. Es un excelente consejo. No podemos limitarnos a aceptar la información al pie de la letra, especialmente cuando se trata de acontecimientos cargados de emociones como este. Tenemos que ser escépticos, hacer preguntas y desafiar las suposiciones. Y esto nos devuelve al punto central de este relato, el miedo a que la verdad sobre este ataque sea silenciada por conveniencia política. Es una preocupación legítima. En situaciones como esta siempre existe el riesgo de que la información sea controlada o manipulada para servir a una agenda particular. Y por eso es tan crucial contar con voces independientes como el autor de este relato, que estén dispuestas a desafiar la narrativa oficial y exigir transparencia. Estas voces disidentes desempeñan un papel vital a la hora de exigir responsabilidades a los que están en el poder y garantizar que se cuente toda la historia. ¿Cómo crees que este ataque afectará al panorama político más amplio de Europa, especialmente en relación con las políticas de inmigración y seguridad? Es cierto. Y el relato termina con una nota bastante escalofriante, expresando una sensación de presentimiento sobre el futuro de Alemania. Temen que este ataque sea solo la punta del iceberg, un presagio de tiempos más oscuros por venir. Es como si el autor nos dijera, hemos entrado en una nueva era, en la que la violencia y el miedo se están normalizando cada vez más. Es una idea que da que pensar y que refleja la ansiedad de muchos alemanes en estos momentos. Claro. Este ataque ha puesto al descubierto profundas grietas sociales y ha planteado profundas preguntas sobre la identidad y la seguridad nacional. Esta inmersión ha sido increíblemente reveladora, arrojando luz sobre las complejidades de este ataque y sus posibles repercusiones. Sí. Siento que apenas hemos arañado la superficie, pero aún así está claro que este acontecimiento es mucho más que un trágico incidente. Es un pararrayos para todo tipo de ansiedades y tensiones políticas. Exacto. Y plantea preguntas fundamentales sobre nuestro ecosistema de información, nuestros sistemas políticos, incluso nuestros propios sesgos. El relato que hemos estado analizando no ofrece respuestas fáciles,
pero sí destaca la importancia de mantenerse informado. Ser crítico con las narrativas que se nos presentan y participar en debates reflexivos sobre estos complejos temas. Totalmente. Y también plantean una pregunta especialmente inquietante sobre el propio atacante. Sí. ¿Cómo pudo alguien con antecedentes militares y un historial de retórica pro-violencia obtener una licencia para ejercer esa psiquiatría? Sí, ese es un detalle que realmente me impactó. Sugiere un posible fallo del sistema, una oportunidad perdida de intervenir antes de que ocurriera algo terrible. También habla de reto más amplio de identificar y abordar a las personas que podrían suponer una amenaza para la sociedad. Claro. Es un delicado equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y la protección de la seguridad pública. Es como si dijeran, miren, tenemos que tener conversaciones serias sobre cómo evaluamos el riesgo y cómo evitamos que los individuos se radicalicen. Y esas conversaciones deben tener lugar entre distintas disciplinas, con la participación de expertos en salud mental, Claro. fuerzas del orden, educación y servicios sociales. Porque, en última instancia, la prevención de tragedias como esta requiere un enfoque multifacético que aborde las causas profundas del extremismo. Por supuesto. Ah. No se trata solo de atrapar a los posibles atacantes, sino de crear una sociedad más resistente a las ideologías extremistas. Sí. El relato también menciona el papel de las redes sociales en la amplificación de los puntos de vista extremistas y la conexión de individuos con ideas afines. Ese es un punto crítico. Las plataformas de redes sociales se han convertido en poderosas herramientas para difundir propaganda Sí. y reclutar seguidores. Es un desafío con el que todavía estamos lidiando como sociedad. Quizás podremos explorar este tema en un futuro episodio. Sería una gran idea. Pero por ahora, creo que la principal conclusión de esta inmersión es la importancia del escepticismo informado. Totalmente de acuerdo. Tenemos que cuestionarlo todo, especialmente cuando se trata de información que está cargada de emociones o es políticamente sensible. Sí. Y debemos ser cautelosos con las narrativas que confirman nuestros sesgos existentes o juegan con nuestros miedos. Porque al final la mejor defensa contra la manipulación y la desinformación es un público bien informado y con capacidad de pensamiento crítico. Exactamente. Así que a nuestro oyente, mientras sigues procesando este acontecimiento y la información que lo rodea, te animo a que te preguntes, ¿qué medidas puedes tomar para mantenerte informado y perspicaz en este mundo complejo y en constante evolución? ¿Y cómo podría este incidente afectar a las elecciones alemanas y al panorama político más amplio de Europa? Son preguntas que seguirán desarrollándose en los próximos días y semanas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en la próxima.